Buenos días. Dentro del desarrollo del módulo de plan de negocios en el Diplomado en Gestión Consultiva Financiera Agropecuaria del Banco Agrario, vamos a desarrollar entonces el tema 1, el primer tema, que puntualmente se refiere a una contextualización de lo que es un plan de negocios y producción agropecuaria. ¿Qué vamos a desarrollar dentro de este primer tema? Vamos a ver lo que es un plan de negocios, para qué sirve, cuál es la importancia de un plan de negocios, cuáles son los objetivos que se persiguen de ese plan de negocios y cuál es el contenido que debe tener un plan de negocios. En primera instancia, quiero invitarlos a que hagamos una reflexión, cada uno de ustedes, y que al finalizar el módulo, ustedes vuelvan a hacer el análisis de lo que respondieron. Sería importante que al hacer esta reflexión desarrollen un documento, ya sea virtual o físico, donde ustedes muy a conciencia den la respuesta a cada una de las preguntas que se les plantean en esta reflexión, con el fin de que hagan un comparativo entre la percepción que tienen en este momento y la que van a tener apenas hayan culminado satisfactoriamente el módulo. Entonces, esta primera reflexión va orientada a que ustedes analicen cuáles son los objetivos que se persiguen al hacer un plan de negocios, para qué sirve ese plan de negocios y, muy importante, hasta dónde llega la responsabilidad de ustedes como asesores comerciales, si es que esa es su función, hasta dónde llega su responsabilidad en el éxito o fracaso de ese plan de negocios. Y puntualmente, aspecto muy relevante en este aspecto, que es el retorno del capital y del respectivo costo del capital del cliente al culminar un periodo para el cual se le otorgó el determinado préstamo. Una vez hagan ustedes esta reflexión, sí entraremos de lleno a lo que es el desarrollo del módulo, del primer tema dentro de este módulo. Hay una frase que extracté de un documento del Ministerio de Agricultura del Perú que me ha causado bastante impacto, y es que ellos dicen: hacer un plan de negocios no garantiza el éxito, pero no hacerlo casi siempre asegura el fracaso. Y eso es una verdad de apuño. El hecho de que hagamos un plan de negocios no nos va a garantizar de que al desarrollar el negocio vayamos a tener garantizado un éxito. Pero si no lo hacemos, con toda seguridad vamos a ir dando pasos de ciego cuando empecemos a implementar y a utilizar esos recursos que el banco le está facilitando al cliente para hacer un determinado negocio. Como lo vamos a ver, el plan de negocio se convierte en una bitácora, en una guía. Siguiéndola vamos a poder, y el cliente va a poder entonces día a día ir teniendo una guía sobre cómo es que tiene que desarrollar su negocio de acuerdo a los planteamientos iniciales y, dado el caso, cuáles son los ajustes que tienen que hacer para no perder el rumbo. Entonces, en ese orden de ideas, el plan de negocios es una herramienta que sirve tanto a nuestro cliente, al agricultor, como a nosotros, obviamente, como asesores, para poder visionar cuál es el resultado que se espera de ese negocio, siempre y cuando sea viable, procurando la sostenibilidad del negocio. También, como lo vamos a ver, la idea no es que el cliente culmine exitosamente, o ojalá no, con fracaso, el negocio para el cual se le ha facilitado el dinero, sino que después de allí siga siendo cliente asiduo del banco en otras líneas de crédito. Por eso es que es importante que ustedes consulten y manejen muy bien el portafolio de productos que maneja el banco, de tal manera que en esta oportunidad, en una primera oportunidad, le facilitemos los recursos para un negocio puntual, pero que también le demos acceso al cliente a otras líneas de crédito que le puedan servir en el desarrollo de sus actividades. Como decíamos, el plan de negocios es un documento que se convierte en una bitácora. Una bitácora es un término que viene de la aviación o de la navegación, donde el piloto o el capitán del barco
va plasmando en dónde se encuentra, hacia dónde tiene que llegar, hacia dónde quiere llegar y paso a paso cuáles son los puntos de control que tiene que ir verificando que está cumpliendo y, dado el caso que se le presenten dificultades, poder tomar ciertas desviaciones o ajustes sin perder de mira el punto a donde debe llegar de acuerdo con las pretensiones que se tiene. Entonces, en ese plan de negocios van a quedar contempladas cada una de las acciones que se deben seguir para poder cumplir cada uno de los indicadores. Entonces, en la medida en que hagamos concienzudamente ese plan de negocios, vamos a poder desarrollarlo, el negocio ya puntualmente, en una forma realmente fácil, porque vamos a tener una guía, tanto para el agricultor como para nosotros como asesores, porque como decíamos, la idea no es que logremos el desembolso del crédito, nos ganemos eventualmente una bonificación o cumplamos unas metas, sino que podamos estar monitoreando y apoyando continuamente al cliente para garantizar que se cumplan con los objetivos que se propuso. El siguiente aspecto que analizamos tiene que ver entonces sobre para qué sirve el plan de negocios. En primera instancia, un plan de negocios es una herramienta fundamental para poder determinar la viabilidad del proyecto. No quiere esto decir que todos los proyectos a los que nosotros nos enfrentemos y trabajemos con nuestros clientes tengan que ser positivos desde el punto de vista viable y factible. Si eventualmente llegamos a un caso en el cual, después de consolidar nuestro proyecto como tal y hacer un plan de negocios, llegamos a la conclusión de que el proyecto no es viable, no quiere decir esto que tengamos que sentirnos frustrados o que hayamos perdido el tiempo. Por el contrario, tenemos que quedar satisfechos de que le evitamos dolores de cabeza a ese cliente y al banco puntualmente al desembolsar o invertir un dinero en un proyecto que en la mayoría de los casos, si ya llegamos a una conclusión al construir el plan de negocios, llegamos a la conclusión de que no es viable. Eso es un gran favor que le estamos haciendo, como decíamos, tanto al banco como al agricultor. Eventualmente entonces no perdimos el tiempo, ya que le estamos salvando tanto al uno como al otro de incursionar en un proyecto que va a ser fracasado. En la mayoría de los casos, obviamente, tendremos que llegar a demostrar que ese producto es viable, lo cual ustedes en este diplomado van a poder puntualizarlo en los dos módulos siguientes donde se maneja la parte financiera. En este primer módulo, como decíamos, vamos a trabajar la parte cualitativa. Entonces, en primera instancia, el plan de negocio sirve para eso, para consolidar la información de tal manera que llegamos a la conclusión si ese proyecto es viable o eventualmente qué ajustes tiene que hacer el cliente para convertirlo en viable. En segunda instancia, este plan de negocio nos sirve para tener muy en claro desde el principio cuáles son, desde el punto de vista interno, tanto del agricultor como de su actividad productiva, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Las fortalezas para apoyarnos sobre ellas y asimismo poder posicionar mejor el producto en el mercado, y las debilidades para asimismo trabajar sobre ellas y poder reforzarlas de tal manera que dejen de ser el punto crítico del negocio. Y ya desde el punto de vista externo poder entrar a determinar puntualmente cuáles son las oportunidades y las amenazas que nos está brindando el entorno. Oportunidades que se pueden visualizar en cuanto al mercado, en cuanto a la competencia, en cuanto a apoyo del gobierno con algunas nuevas líneas de crédito, en cuanto a los tratados de libre comercio, por ejemplo, qué oportunidades se pueden estar visualizando allí en el mercado. Y asimismo, cuáles son las amenazas que el mismo entorno nos puede estar generando, ya sean de competencias, de precios, climatológicas. En ese punto es muy importante hacer énfasis en la magnífica herramienta que tienen ustedes como funcionarios del banco en el micrositio. Del micrositio vamos a hablar más adelante y es una herramienta muy valiosa. Es una herramienta que es envidiable para quienes trabajamos en este tipo de actividades, puesto que reúne una información de varios años atrás, recopilada por un grupo de profesionales
y a la cual ustedes tienen acceso y orientar al cliente precisamente sobre eso. Si eventualmente vemos que tenemos alguna amenaza desde el punto de vista climatológico, entonces es posible que lo más recomendable sea de cambiar el producto aprovechando las características climatológicas que pueden dar beneficios para un producto específico, sí, pero para el que de pronto se está proyectando no. Asimismo, el plan de negocios nos sirve porque en él vamos a consolidar y a detallar cuáles son los recursos que se requieren para poder tener éxito en la labor. Y cuando hablamos de hacer un plan es sencillamente visualizar el futuro. Por lo tanto, vamos a tener que, al construir el plan de negocios, visualizar cuál es el futuro que se prevé para esa actividad y asimismo poder tomar decisiones y hacer los ajustes con el tiempo que se requiere para poder alcanzar los objetivos propuestos. Obviamente, con todo esto que hemos venido hablando del plan de negocios nos deja también visualizar cuál es la importancia de un plan de negocios. Allí yo me he venido apoyando en un estudio que hizo el doctor Espinel precisamente en la primera versión de este diplomado, que fue reunir la información de un grupo de clientes investigando cuáles eran los inconvenientes que se les habían presentado para poder sacar adelante una solicitud de crédito ante el banco. Entonces, el doctor Espinel consolidó toda esta información y la clasificó en 3 grandes grupos. Fueron problemas que se pudieron visualizar de forma, otros tecnológicos y financieros y otros climatológicos y geográficos. Entonces, el resumen de esa problemática que se le presenta a los clientes al enfrentarse pues a la aprobación de un crédito, están resumidos en la diapositiva que ustedes en este momento pueden apreciar y que les invito a que analicen. Están resumidas en 3 diapositivas, clasificándolos en estos 3 grandes grupos. Si ustedes hacen un análisis de cada uno de los problemas que hicieron mención cada uno de los clientes que participaron en ese estudio, al concluir este módulo se van a poder dar cuenta que la gran mayoría de ellos van a quedar solucionados en la medida que hagamos un documento de plan de negocios a conciencia y bien estructurado. De ahí viene entonces la importancia de que ese documento no termine siendo un documento que termine archivado en nuestro escritorio o en nuestro computador o en el del banco como soporte de un crédito, sino que realmente se lo entreguemos al cliente y lo concienticemos y lo apoyemos paso a paso en el desarrollo del negocio, porque como hemos dicho, este documento se convierte en una bitácora, en una guía para poder desarrollar el negocio con éxito. ¿Cuál es entonces el objetivo de un plan de negocios? Entonces, puntualmente, el objetivo principal del plan de negocios es demostrar en primera instancia que ese proyecto es viable como soporte, como lo hemos dicho, para la aprobación de un crédito por parte del banco, que es una buena inversión de los recursos, tanto del banco como los que va a tener que retornar el agricultor, que allí va a quedar demostrado entonces el rendimiento que podemos esperar de ese proyecto y los beneficios obviamente que van a quedar de ese negocio van a ser superiores a los costos que vamos a incurrir en él. Ahí radica básicamente la demostración de la viabilidad y de la rentabilidad y del beneficio de ese negocio. Obviamente que los ingresos van a ser superiores a los costos que vamos a invertir en él. Básicamente lo que se conoce desde el punto de vista económico como la relación beneficio-costo. ¿Cuál debe ser entonces el contenido de un plan de negocios? Existen un sinnúmero de opiniones y de documentos que nos indican cuál debe ser el contenido de un plan de negocios. Esto varía obviamente de autor a autor, de país a país y puntualmente de un negocio al otro. En el sector agropecuario en Colombia, y gracias pues a la labor que hemos venido desarrollando en este diplomado, yo precisamente les tengo entonces la propuesta que pueden ver en la diapositiva, que es el contenido mínimo que debe tener el plan de negocios. En primera instancia, una definición del producto. Esto lo vamos a ir desarrollando en los temas siguientes.
cuál es el producto que se pretende cultivar, comercializar, para qué sirve ese producto, como lo vamos a ver, el producto per se. Todos como consumidores adquirimos productos en la medida en que van a satisfacer algunas de nuestras necesidades. Entonces tenemos que tener muy puntualmente definido cuál es el producto que pretendemos cultivar y comercializar. Enseguida tenemos que hacer un plan de mercado. Hay que hacer un análisis a fondo de cuál es el mercado en el que se pretende comercializar ese producto, cuál es el mercado geográficamente, cuál es el cliente al que va a llegar ese producto. Tenemos que entrar a definir cuál es el perfil de nuestro cliente, cuál es la competencia que participa en el mercado, cuáles son los canales de distribución por los cuales vamos a hacer llegar ese producto al mercado. Allí vamos a ver casos tan puntuales como este. Como lo sabemos, el producto, en la medida en que va pasando por cada uno de los pasos de los canales de distribución, se va incrementando su costo, hasta llegar al precio final, al consumidor final. Y como lo sabemos, en la mayoría de los casos, esos canales de distribución, la participación dentro del precio final es mucho más alto que el dinero que le queda al productor. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos se están apropiando injustamente de ese dinero. Ellos participan como distribuidores en ese mercado y son los que facilitan el llevar el producto desde el punto geográfico del productor hasta el consumidor final. En la medida en que nosotros como agricultores o nuestro cliente conozca paso a paso cuáles son esos pasos intermediarios, de pronto se puede llegar a la determinación de que es mucho más razonable, a cambio de esperar a que esos distribuidores o intermediarios vayan a recoger el producto al sitio de cultivo, buscar la forma de que sea el agricultor en forma individual o mediante un clúster o uniéndose con varios de los vecinos que de pronto participan en el mismo negocio, buscar la forma de llegar a ellos directamente a un punto más directo y más cercano y más rápido hacia el consumidor final. En ese orden de ideas, entonces el fabricante, el productor, podría apropiarse de un poco más de ese precio, de tal manera que su rentabilidad sea más interesante. El plan de negocios también debe contemplar enseguida lo que es el aspecto técnico, tecnológico, desde el punto de vista ya productivo. ¿Cuáles son los equipos que requiere para su fabricación, la mano de obra, los insumos? Tiene que llegar a determinar los proveedores de cada uno de esos equipos, la posible financiación de los equipos, los precios de cada uno de los insumos, y la parte ya administrativa y jurídica que tiene que tener en cuenta para poder lograr el éxito en esta labor. Normalmente los agricultores lo sabemos, que terminan participando también en algunas de las actividades propias del negocio, no se colocan un sueldo. Eso es bueno que ellos se paguen su sueldo para poder conocer exactamente cuáles son los costos inherentes al producto. En los aspectos legales, cuáles son los diferentes requisitos que debe cumplir con cada una de las instituciones y entes gubernamentales para poder manejar el negocio satisfactoriamente. Y luego hasta allí vendría la parte inherente a este módulo. Como decíamos, los tres primeros aspectos: la definición del producto, el plan de mercado y el plan técnico. Hasta allí es el taller que vamos a desarrollar, partiendo, como decíamos, del caso fallido que ustedes ya escogieron, analizarlo y en la medida en que vamos desarrollando los aspectos de este módulo, llegar hasta esta parte: producto, mercado y plan técnico, incluyendo la parte administrativa y legal, como decíamos. Ahí va a ser la entrega y la calificación del 70% de este módulo. Luego, en los dos módulos siguientes, ustedes van a tener la oportunidad de complementar el plan de negocio ya en la parte numérica, incorporando entonces el plan financiero donde ustedes demuestren, entonces puedan proyectar un flujo de caja, puedan proyectar un estado de resultados de ese negocio, sobre qué es el rendimiento que se espera obtener, partiendo, como decíamos, de la parte cualitativa que van a reunir en este módulo. Y al final, ya para terminar el diplomado, ustedes deben presentar un resumen ejecutivo completo, incorporando la parte financiera.
Terminando este módulo, ustedes deben presentar el resumen ejecutivo cualitativo, sin incorporar todavía la parte financiera. Y al final del diplomado, una vez culminen los otros dos módulos, van a presentar entonces el resumen ejecutivo, incluyendo la parte financiera y la parte, como decíamos, ya económica, donde ustedes pueden llegar a demostrar cómo ese caso fallido, mediante los ajustes que ustedes están planteando, lo han convertido en un proyecto viable, factible, tanto para el banco como para el agricultor. Este es el contenido básico entonces de este primer módulo. Ustedes encuentran, como decíamos, tanto esta diapositiva como el material de apoyo complementario que los invito a que profundicen y estudien. Y vamos a vernos entonces en los chats que están programados y en las videoconferencias, de tal manera que podamos ampliar cualquier información que ustedes necesiten de este primer tema. Muchas gracias.